De todo lo que tiene que ver de memoria y aprendizaje ya hay un práctico entero al respecto. Preparé una videoclase, hay bibliografía asociada del práctico, hay también un capítulo del libro de Purves. Por lo tanto, voy a tratar de no repetirme en esta clase, voy a tratar de mostrar algunos conceptos diferentes o los mismos conceptos pero visto de otra manera y de una manera un tanto más no tan exhaustiva de nuevo porque tenemos el práctico específico donde revisamos muchos de estos conceptos. Habrán recordado que vimos este caso del caso HM, ¿no? De este paciente que no podía formar nuevas memorias. En el libro de texto también van a encontrar algunos casos a la inversa, es decir, de pacientes con no pacientes, personas con mucha capacidad de formar nuevas memorias. Uno de ellos fue un caso descrito por el eminente neuropsicólogo ruso Alexander Luria. El caso que van a encontrar en el libro es muy interesante porque marca este caso de una capacidad enorme para adquirir memorias relacionadas con patrones de números, de conceptos, de orden de conceptos. Y es muy parecida la descripción que realiza Alexander Luria a este cuento muy famoso de este autor argentino, Jorge Luis Borges, donde describe un presunto caso de persona con capacidades de memoria elevadas, Irineo Funes. Y también describe ciertos problemas asociados a tener una capacidad de memoria tan marcada. Es muy interesante el cuento y marca este tema de la relevancia del olvido. ¿Por qué es importante olvidar? ¿Por qué es importante no acordarse de todo? Van a encontrar esta incapacidad que tenía Funes de perder de vista o de olvidarse de cosas que son menores para focalizarse en la formación de conceptos, por ejemplo. Es un cuento muy interesante que les recomiendo, es muy cortito, son unas 5 o 6 páginas creo, escrito de una manera de una hermosa manera por Jorge Luis Borges. Algunos conceptos claves de aprendizaje y de memoria, de nuevo ya los hemos visto en el práctico, pero me gustaría mostrarlos de nuevo. Tenemos, por un lado, voy a buscar, disculpen el puntero, por un lado tenemos estas dos grandes formas de caracterizar la memoria. Una sería memoria de tipo declarativa y otra es no declarativa. En el tipo de memoria no declarativa tenemos lo que tiene que ver con las habilidades motoras, con estas praxias o movimientos motores de tipo aprendido. También encontramos el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. También encontramos nuestra capacidad para ser afectados inconscientemente por claves del ambiente que nos hacen más propensos a recordar otras cosas. Todo esto es memoria de tipo no declarativa. La memoria de tipo declarativa, y obviamente esto también es a largo plazo, ¿no? Uno las mantiene, este tipo de cosas, en la memoria a largo plazo. La memoria declarativa, en cambio, tiene que ver con historia universal, hechos o eventos, historia autobiográfica, es decir, mi propio recuerdo de mí mismo a lo largo del tiempo, de mis recuerdos, de mis emociones. Y también, obviamente, tenemos memoria de todos los días, memoria episódica de lo que nos ha pasado y memoria semántica, palabras, sus significados. Todo esto es una gran forma de dividir la memoria en declarativa y no declarativa. Y en general, todo esto que estamos viendo acá es memoria de tipo de memoria a largo plazo, ¿sí? Que involucra días o años. Ese es el span de tiempo que involucra la memoria a largo plazo. Sin embargo, y esto ya lo hemos visto para el caso de la corteza prefrontal, también encontramos memorias de corto plazo, la short-term memory, también llamada working memory, que es fuertemente dependiente de la corteza prefrontal, que como mucho se expande a minutos, pero está manejándose en el orden de los 20, 30 segundos, de donde se sienta más cómoda, ¿no? Esta memoria de corto plazo. Y también tenemos una memoria icónica o ecoica, es decir, que guarda como fotos o registros sonoros exactos de aquello que escuchamos, pero dura solamente una fracción de segundo y luego desaparece rápidamente. El pase de cada una de estas memorias al otro sistema, al otro almacén, puede ser generado a partir de ciertos procesos. Un proceso muy importante, por ejemplo, para pasar de la memoria de short-term memory a la long-term memory, de la de corto plazo a la de largo plazo, es el entrenamiento, es decir,
uno mismo empieza a hacer, no me sale la palabra, disculpen, lo que hacen los actores cuando practican un texto. Bueno, me están entendiendo lo que quiero decir. El hecho de entrenarse, de estudiar, de decírselo a sí mismo, eso genera, porque es un proceso que genera el paso a la memoria a largo plazo. Obviamente no es solamente un proceso cognitivo, el paso de la memoria de corto plazo a largo plazo, normalmente ensayar, esa era la palabra que estaba buscando. El ensayo es un proceso que permite el paso. Pero obviamente cuando hay memorias de alto contenido emocional o adaptativo, aún sin procesos de ensayo, también se da el paso a la memoria a largo plazo. Y todos estos están asociados a una cascada de eventos neuroquímicos. Hay proteínas particulares que son indispensables para el paso de una memoria de corto plazo a otra de largo plazo. Es decir, hay cadenas bioquímicas que participan de la de corto plazo y otras luego toman la posta y llevan a generar la memoria de largo plazo. ¿Cómo se sabe esto? Porque yo puedo bloquear farmacológicamente el paso de una memoria de corto plazo a una memoria de largo plazo. En el caso de que todo eso falla, pues bien, se genera el olvido. Una parte muy importante del práctico de aprendizaje y memoria estuvo dedicada a que tengamos en cuenta qué no es aprendizaje. Hay un montón de cosas que no son aprendidas, que ya vienen de conductas, me refiero, ¿no? Hay conductas que no dependen de la experiencia con el ambiente, sino que son provistas por nuestra herencia, está en los genes. ¿Y por qué persisten esas conductas? Pues porque fueron evolutivamente adaptativas, beneficiosas para los organismos que las tenían. Por azar, un grupo de organismos tuvo un cambio en su genoma, ese genoma, la función asociada a esa capacidad genética, a esa información genética fue beneficiosa, esos organismos sobrevivieron. Los que no la tuvieron, esos organismos no se aparearon, no tuvieron descendencia, fueron predados y por lo tanto esa información genética desapareció y en cambio persistió aquella que fue adaptativa. Un ejemplo claro, y esas conductas no dependen de la experiencia. Por ejemplo, este trabajo hecho por Nico Tinbergen muestra que un conjunto de animales que, por ejemplo, viven en las playas, son particularmente sensibles a este tipo de estímulos. Cualquiera de este tipo de estímulos que están viendo aquí, si están por sobre ellos en una playa, por ejemplo, generan respuestas de escape, particularmente cuando vienen de atrás para adelante. La respuesta de por qué esto es adaptativo es muy claro, porque son todas figuras que tienen parecido con los predadores de estos animales que viven en la playa. Por lo tanto, cuando están en un espacio abierto y por sobre encima de ellos y por detrás aparece una forma, aunque sea como esta, ¿no? Como este redondel que está aquí, generan respuestas automáticas, innatas de escape. Y recuerden que esas respuestas innatas automáticas de escape, muchas de ellas ya están cableadas con sinapsis eléctricas. Es decir, ya viene el animal preparado para evitar cualquier estímulo que recuerde a su predador, aun cuando nunca haya visto un predador en su vida, aun cuando haya sido criado en un invernadero, un cangrejo en un invernadero, lo llevamos a la playa por primera vez, va a desarrollar conductas de escape ante ese tipo de formas. De la misma manera, muchos pájaros generan canto, tienen variedades de canto determinado, particularmente los empiezan a emitir durante la época del apareamiento, y ese tipo de cantos determinados para atraer la pareja lo hacen aún cuando son criados en condiciones de aislamiento, es decir, cuando nunca vieron un congénere, saben cómo generar el canto que atrae a la pareja. Lo que están viendo ahí en funcionamiento no es aprendizaje, es una conducta muy compleja, muy importante, muy relevante, pero no aprendida, es conducta innata. Otro concepto que quiero que vean también, que está en el libro, es el concepto de priming. Yo lo definí antes al priming como influencias inconscientes que nos hacen más factibles de aprender otra cosa o de responder de una manera determinada. El priming, un típico estudio de priming es aquel donde nos muestran, por ejemplo, una lista de palabras. ¿Sí? Nos muestran, está en inglés, pero dice corduroy, pleasant, technical, element.
tenemos otra lista de palabras que no nos muestran. O sea, a los sujetos solamente le muestran estas, pero no estas. Y después, el día del test, unas horas después, nos muestran unas palabras incompletas. Y nos piden que por favor completemos las palabras. Nosotros vamos a ser mucho más factibles de completar la palabra TS con technical en lugar de con terrain, por ejemplo. O vamos a ser mucho más factibles de completar la PLE con pleasant en lugar de con otro tipo de palabras. ¿Por qué? Porque ya habíamos sido expuestos a una partecita, a la palabra entera que contenía la sílaba que estaba acá. Por lo tanto, ya teníamos un priming previo, estábamos como susceptibles a completar esta lista de palabras con las palabras enteras que nos habían puesto antes. Aquí ven qué es lo que pasa, la cantidad de palabras que completamos de una lista al azar o de la lista que ya había tenido el priming antes. El priming, por lo tanto, y esto lo hacemos aún cuando nosotros no nos damos cuenta, o sea, por ahí pasó tanto tiempo entre esta fase y esta fase, que nosotros no es que digamos, voy a ponerte pleasant porque me acuerdo que me habías dicho antes. No, en realidad la influencia es totalmente inconsciente. Este es un priming de tipo verbal, pero hay también priming de tipo visual, por ejemplo. Yo soy mucho más factible de identificar imágenes de personas. Por ejemplo, si antes, unos segundos antes, me mostraron una pequeña imagen de una imagen de una persona que pasó muy rápido y que yo ni siquiera la detecté conscientemente, pero aún así me hace más factible luego a detectar las imágenes de personas. Volvamos nuevamente a la diferencia entre conducta aprendida y conducta innata. Es muy importante que uno reconozca estas diferencias, porque a veces uno ve conductas muy complejas y cree que hay aprendizaje de por medio. Sin embargo, un análisis experimental de eso, sacando variables del medio y haciendo los modelos más sencillos para ver qué está causando lo que a uno le interesa, muestran que la conducta en realidad es innata. Algunas de esas conductas innatas son las taxias, por las cuales los organismos se acercan o se alejan de determinadas fuentes de estimulación. Lo que están viendo aquí es la conducta espontánea que muestran en este caso los roedores a preferir los espacios oscuros y cerrados a los espacios blancos y abiertos. Nuevamente porque evolutivamente en estos espacios blancos y abiertos era mucho más probable que las ratas fueran predadas. Por lo tanto, ahora, aún en estas ratas criadas en laboratorio, siguen mostrando estas conductas espontáneas de preferir la oscuridad a las áreas blancas. Vamos a ver luego en el video, en la tercera parte, un ejemplo de esto, ejemplificado en esto que es un laberinto. Laberinto se le llama a cualquier aparato para medir conducta animal, ¿no? No es que sea un lugar difícil de moverse. Fíjense que es fácil moverse de la parte negra a la blanca. Se llama laberinto de luz-oscuridad y nos permite evaluar este fenómeno, que es muy interesante porque lo que estamos viendo aquí es asociado, uno puede pensar que asociado a esta respuesta hay una percepción subjetiva de miedo o de ansiedad. Y efectivamente, si a estas ratas nosotros le administramos diazepam, por ejemplo, que como nosotros sabemos es un ansiolítico que aumenta la funcionalidad del sistema GABAérgico, estas ratas van a ser mucho más propensas a moverse al lado blanco. Otro tipo de conducta instintiva son todas las conductas de cuidado de cría. Si a una rata mamá como esta uno le saca las crías y la pone en otro sector de la caja, la mamá rata va a disparar un conjunto de respuestas de cuidado. Una de ellas es la que están viendo ahí, la recuperación. Va, busca a las crías donde estén y las empieza a poner en un sector determinado de la caja. Es decir, empieza a armar un nido. Luego de que el nido esté armado, se pone en esa postura que se denomina de amamantamiento, es decir, una postura donde levanta el cuarto trasero, deja al descubierto todas las mamas y permite que las crías que estaban en el nido empiecen a mamar y a obtener leche. Todas estas conductas son totalmente innatas. No es necesario que la rata mamá haya sido criada necesariamente con otra hembra, o que haya tenido experiencias de modelado de la misma. También uno puede medir en roedores lo que se denomina ansiedad social. Fíjense, en este caso es un estudio muy interesante realizado por la doctora Berlinskaya de la State University of New York at Binghamton en Estados Unidos. Es un test donde se pone a dos ratitas
En realidad, no se preocupen por esto, ¿no? Porque está hecho como por duplicado el experimento. Miren simplemente la parte de la izquierda. Se pone a dos ratas, y para identificarla le marco el lomo, en una caja que tiene dos partes. Y básicamente se mide, uno está interesado en una rata en particular, en la rata azul, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo la rata azul busca a la rata roja? ¿Y cuánto tiempo la rata azul se va de la rata roja cuando la rata roja lo busca? Y con eso genero, o también puedo ver sencillamente cuántas veces cruzo hacia donde está la rata roja o me voy de ahí hacia mi lugar original. Y genero unos índices de ansiedad social. Y efectivamente, si yo, por ejemplo, activo ciertas vías de neurotransmisión ligadas a los procesos de ansiedad, como es, por ejemplo, el sistema receptor opiáceo kappa, yo voy a observar mayor ansiedad social. Y viceversa, si trabajo con drogas prosociales como oxitocina, voy a observar menor ansiedad social o viceversa, mayor conducta afiliatoria. Lo que están viendo hasta ahora son todos modelos animales de ansiedad innata, de miedo innato y de conducta prosocial o viceversa, de ansiedad social. Uno también sobre esto puede meter un montón de riqueza analítica. Puede, por ejemplo, administrar a las ratas con alcohol, que ya sabemos el alcohol trabaja de manera similar a lo que trabaja el diazepam, es decir, es un agonista GABAérgico. Y fíjense que el coeficiente de ansiedad o evitación social se va para el lado de la preferencia, es decir, a medida que le voy dando alcohol, voy generando mayor, no mucha, pero un poquitito más, de preferencia social. Cuando la dosis de alcohol es muy elevada, particularmente las ratas adultas empiezan a tener ansiedad social, comparado con un grupo control que no tiene ningún tipo de administración. Obviamente, ahora que ya vimos un poquitito cómo es toda la conducta innata, nos podemos ir moviendo a lo que es el condicionamiento clásico, que es una forma un poco más compleja de conducta en la cual en realidad el aprendizaje se monta sobre la conducta instintiva, se monta sobre respuestas que ya existen. Surge, digamos, de esta idea de que hay reflejos, que son incondicionados, el típico reflejo de sacar la mano de la vela, por supuesto. Y por sobre eso yo puedo montar, es decir, generar estímulos que en principio no generaban ninguna respuesta, que ahora induzcan una respuesta similar a la que generaba el estímulo incondicionado, en este caso la vela, el calor de la vela que me hace que yo retire la mano. Este es un ejemplo súper simplificado, pero las respuestas de condicionamiento clásico se dan en un montón de situaciones, incluso respuestas de tipo emocional o conductas complejas de búsqueda de comida, de búsqueda de sustancias. Sin embargo, a los fines pedagógicos es interesante mostrarlo con estos ejemplos más sencillos, ¿no? Como es este ejemplo del reflejo de retirada que se le llama, o también en el caso de los animales empezó estudiándose con el reflejo salivar que estudió Pavlov. Las explicaciones originales que planteaban Pavlov y luego las primeras personas que trabajaron con esto, planteaban una idea muy mecanicista del condicionamiento clásico, es decir, planteaban esta idea que había como una irradiación de la capacidad del centro del estímulo incondicionado hacia el centro del estímulo condicionado. Esta especie de secreción psíquica, esta especie de irradiación, permitía el control de la respuesta, que ahora es condicionada por parte del estímulo condicionado. Era como si uno tuviera un cable que iba del estímulo incondicionado al condicionado y lo desenchufaba y lo sacaba del incondicionado y lo metía en el enchufe del estímulo condicionado. Estas posturas tan mecanicistas han sido fuertemente modificadas a lo largo del tiempo y en este momento la idea central es que es importante la contigüidad, es decir, que se presenten junto el estímulo incondicionado y el condicionado. ¿Para qué? Para que el estímulo condicionado adquiera capacidad informativa, adquiera capacidad predictiva. Es como si estuviera prediciendo, no, como si no, está prediciendo, tiene una capacidad informativa de qué va a suceder luego de él. De manera tal que cuando se presenta en soledad el estímulo incondicionado,
lo que hace es activar una representación o una memoria del estímulo incondicionado. En ese sentido, hay varios fenómenos de condicionamiento que ya los vimos en el práctico: generalización, inhibición y extinción. Y es muy importante, esto lo voy a pasar muy rápido porque lo vimos en el práctico, a medida que se da la contigüidad entre estímulo condicionado e incondicionado, se da el proceso de adquisición de la memoria asociativa. El condicionamiento clásico implica una memoria asociativa. A medida que el estímulo condicionado se presenta en soledad, se da una extinción que no necesariamente implica que la memoria ha desaparecido totalmente, tal cual lo vimos en el práctico. A veces la memoria aparece totalmente en su total expresión, en su total fuerza, aun cuando no hubo nuevos episodios de contigüidad entre estímulo condicionado e incondicionado. La famosa recuperación espontánea es uno de los fenómenos que va a favor de la idea de que las memorias son muy persistentes y que muchas veces lo que perdemos es la capacidad para recuperarlas y no tanto que nos las olvidamos, que ellas mismas desaparecen. Otra cosa que vimos en el práctico es este tema que también es muy importante recordarlo, que los estímulos condicionados no solamente adquieren la capacidad para predecir un determinado evento, en este caso como una luz que predice los efectos de una droga, sino que también pueden adquirir la capacidad para predecir la ausencia de ese estímulo. Si yo siempre consumo una sustancia psicoactiva cuando me junto con mis amigos del equipo de rugby, pero no cuando me junto con mis amigos del taller de cine, todo lo que tenga que ver con el rugby va a adquirir la propiedad de un estímulo condicionado excitatorio en relación al consumo de esa sustancia. Pero todo lo que tenga que ver con el cine va a adquirir la propiedad de un estímulo condicionado inhibitorio en relación a ello. El estudio de los procesos de extinción es muy importante y es particularmente importante de los procesos de extinción y de memoria para la psicología clínica y para los procesos terapéuticos. Hay muchas técnicas generadas a partir de cómo hacer para tratar de que se olviden memorias de tipo aversivas o traumáticas o respuestas desadaptativas ante estímulos, como por ejemplo son las fobias. Uno de los primeros trabajos en referencia a ello fue realizado por Mary Cooper Jones, que fue una de las primeras mujeres, creo que la primera mujer en obtener un título doctoral, al menos en los Estados Unidos. Fue estudiante de John Watson, y lo que trabajaron fue con un niño que se llamaba Peter, que tenía miedo, fobia a los estímulos blancos, almohadones blancos, conejos, perros. Y lo que se realizó fue un proceso de exposición progresiva a estímulos de ese tipo que generaban miedo. Ese proceso de exposición al estímulo fóbico en condiciones controladas y relajadas se conoce como desensibilización o desensitización sistemática. Y aquí vemos este hermoso gráfico que publicó la doctora en su momento, en el cual en el eje de las X vemos el paso del tiempo y en el eje de las Y es una escala ordinal desde A, el niño tiene muchísimo miedo a cualquier cosa blanca, hasta Q, se tiene contacto con un conejo y se deja lamer los dedos por el conejo. Y en el medio un montón de situaciones intermedias, como por ejemplo ve desde lejos a un perro blanco. Es decir, es una escala ordinal que nos muestra desde mucho miedo hasta una conducta totalmente normal. Y vemos cómo a lo largo del tiempo el niño va desarrollando una curva ascendente, es decir, que la exposición repetida a los estímulos, la extinción experimental, surte un efecto. A veces hay caídas, ¿no? Hay recaídas. Algunas están ligadas a eventos ambientales. Por ejemplo, en el G, si mal no recuerdo, cuando se bajaba del taxi para ir a la clínica, un perro le saltó encima al niño y eso generó, fíjense, una caída, un retorno, digamos, a conductas más desadaptativas hasta que nuevamente la curva fue para arriba. Otro elemento muy importante en consideración para todos los tipos de aprendizaje y para todos los tipos de memoria es que depende de la motivación. Puede haber aprendizaje aun cuando éste no se exhiba. El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la conducta producto de la experiencia, pero está afectado por componentes motivacionales. Este es un estudio clásico de Tolman. ¿Cómo es el estudio? Trabaja con ratas que están explorando un laberinto a lo largo de los días, ¿sí? Y tienen que salir del laberinto. No salir del laberinto, tienen que llegar a una parte determinada del laberinto. En algunas ratas, esa parte del laberinto
en esa parte del laberinto donde se les pide que lleguen hay comida y en otras no. Obviamente, en aquellas en las cuales, aquellas ratas en las cuales el sector que uno quiere que vayan tenga comida, rápidamente aprenden a llegar a ese sector. Son esa línea y esa línea. Las ratas que no le ponemos comida en el sector que queremos que nosotros vayan, se mueven por el laberinto de una manera relativamente azarosa. Son esas dos líneas que están ahí. Entonces, esta diferencia que vemos es una diferencia de cómo facilita el refuerzo del aprendizaje del laberinto. Sin embargo, fíjense qué pasa en esas ratas que están ahí después del día 11. ¿Qué le pasa el día 11? De repente, esas ratas que hasta el momento exploraban el laberinto sin que no hubiera nada, en la caja donde yo quiero que vayan, en la parte del laberinto, yo el día 11 le pongo comida. Fíjense cómo bajan rápidamente de acá a acá. Es decir, perdón, estas son la cantidad de errores, está graficado, ¿no? Cuanto más abajo la línea, mejor es la performance de los sujetos. Entonces, la clave son esas ratas que hacían muchos, entre comillas, errores, es decir, se movían por todas partes del laberinto, porque, claro, no les importaba, que para ellos era todo igual. De repente le pongo la comida y ¡pum! Bajan casi al nivel de las ratas que siempre tuvieron comida. Y viceversa. Estas ratas acá que vienen acá, que hasta ahora van derecho a la comida cada vez que se la pongo, cuando les saco la comida del laberinto, empiezan a comportarse igual que las que nunca tuvieron comida. Pero el grupo clave es este, el grupo que se movió por el laberinto y un día que le pongo comida, ya sabe directamente, no es que tuvo que aprender de poquitito, no hubo una curva de aprendizaje, inmediatamente mostró una performance muy buena. Eso significa que esos animales aprendieron a moverse por el laberinto, pero no exhibieron ningún cambio en su conducta hasta que no hubo una recompensa. Es decir, nos muestra el experimento previo de Tolman que puede haber aprendizaje aún sin recompensa y puede haber aprendizaje aún sin que se muestre el aprendizaje. El refuerzo es importante para el aprendizaje, pero es importante para la performance, para mostrarlo. Yo puedo aprender aún sin refuerzo. Es decir, puede haber aprendizaje latente. Modernas concepciones del aprendizaje también ponen en cuenta esta idea de que vamos formando cogniciones y expectativas acerca del ambiente y que el aprendizaje es en gran parte eso, formar expectativas y predicciones. Esto que estamos viendo aquí son dos grupos de rata que le damos a tomar sucrosa, que les encanta, al 32%, o sea, muy dulce, o al 4%, no tan dulce. Aún las que le damos solo 4%, toman mucha sacarosa. Tanto, esto es a lo largo de los días. Al principio tienen un poco de miedo de tomar, después van tomando y toman un montón de cantidad de sacarosa. Pero este día que está acá, le cambio la botella de sacarosa a los que tenían 32% y le pongo la de 4% de sacarosa. Es decir, este día los dos grupos de ratas están tomando sacarosa al 4%. Las que venían tomando sacarosa al 4% antes no me generan ningún cambio. Fíjense, estas ratitas, el triángulo que no está lleno, siguen tomando mucha sacarosa al 4%. ¿Por qué? Porque siempre tomaron sacarosa al 4%, para ellas no hubo ningún cambio. Pero las que venían tomando sacarosa al 32%, cuando le doy 4%, no toman casi nada, o toman mucho menos que las que toman 32%. ¿Por qué? Porque estas ratas venían acostumbradas a tomar una linda cantidad de sacarosa. Es como si de repente yo tomara bebida Coca-Cola todos los días y de repente me dan para tomar una bebida con muy poco azúcar. Bueno, yo vengo acostumbrado a otra cosa. Estoy frustrado. De hecho, estas ratas que están acá y que me están tomando tan poca sacarosa, van a ser más violentas, van a ser más agresivas. Incluso se sabe que van a tener problemas de conducta sexual, no van a tener buena performance sexual. La interpretación que se hace de esto es que estas ratas están frustradas. Han ido formando una expectativa de tomar una alta cantidad de sacarosa y de repente yo le violo la expectativa y la frustro. Entonces vemos aquí la formación de aprendizaje desde la interacción de un aprendizaje y una emoción, en este caso la frustración. Como fui tratando de indicar a lo largo hasta ahora de la charla y también en el práctico, las modernas concepciones de condicionamiento clásico no hacen tanta importancia en la contigüidad, es decir, en el hecho de que el estímulo incondicionado o el condicionado, o aquí como están en inglés, CS es Conditional Stimulus, UCS es Unconditional Stimulus, las modernas concepciones no hacen tanta relevancia en que
lo importante es la contigüidad, es que ocurran juntos, sino en que el estímulo condicionado adquiera capacidad predictiva, sea un buen predictor, un buen informante de qué es lo que va a venir. En ese sentido, este tipo de estudios que fueron realizados por el psicólogo Robert Rescorla, un gran estudioso del condicionamiento clásico, muestran que si yo tengo dos grupos, en los cuales ambos grupos comparten la misma cantidad de contigüidad entre S y AI. ¿Qué significa? Si es un condicionamiento de miedo, un sonido que indica algo feo, por ejemplo, una breve descarga eléctrica, muy chiquitita, pero aversiva. Los dos grupos tienen la misma cantidad de veces que se escucha pip y una breve descarga eléctrica. Sin embargo, en un grupo también tiene lo que se llama exposiciones gratis al estímulo condicionado o al estímulo incondicionado, es decir, se presentan por separado LC o LI. Pues bien, si uno luego, el otro no, el otro siempre que está LC está LI. Este grupo de abajo, de aquí, tiene contingencia máxima, es decir, siempre que está LC está LI. En este caso, en la mitad de las veces que está LC está LI. Más allá de que la cantidad de eventos de contigüidad entre sonido y estímulo aversivo sea el mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Pues bien, de acuerdo a la teoría de Rescorla de que lo más importante es la contingencia y no la contigüidad, este grupo va a tener mucho más miedo al LC que este. Es decir, el aprendizaje va a ser mucho mayor en este. Esto está bajo la idea de que en el condicionamiento clásico lo que se adquiere es una capacidad predictiva del estímulo condicionado. También uno puede observar cosas como el efecto de bloqueo o de Camin, por el cual si yo enseño primero que un sonido, por ejemplo, predice de nuevo un dolor, o en este caso el ejemplo que dimos previamente, si yo luego quiero que otro sonido prediga el dolor, lo que voy a observar es que ese segundo sonido no logra adquirir ni propiedades de estímulo condicionado. Este segundo sonido no genera ningún tipo de respuesta. ¿Por qué? Porque es como que llega tarde, ya toda la capacidad predictiva, en este caso del estímulo aversivo, se la comió, se la tragó el primer estímulo, el primer sonido. Es como si los estímulos incondicionados tuvieran cierta capacidad de ser predichos por eventos del ambiente. Y una vez que un estímulo incondicionado es predicho, ya deja de poder ser aprendido o de tener relación con algún evento del ambiente. Todo esto son resultados consistentes con la idea más moderna del condicionamiento clásico como adquisición de capacidad informativa. Obviamente, a la par del condicionamiento clásico tenemos el condicionamiento operante que surge de los trabajos de Thorndike, de la ley del efecto, estudiados en pollos, en gatos, que es esta idea, planteaba Thorndike, de que la respuesta que es de la conducta que es seguida de placer tiene un cierto estampamiento, le decía ella. Y las conductas que no son seguidas de placer se van perdiendo. Esta idea del aprendizaje operante fue seguida obviamente por Skinner. Skinner es la persona que perfeccionó la idea del condicionamiento operante, diagramó y conceptualizó los diferentes programas de reforzamiento, entre los cuales están aquellos del positivo y del negativo, omisión y castigo, que los vimos también en el práctico. Ya en el práctico vimos los diferentes programas de reforzamiento, pero les sugiero que los revisen muy bien, que vean la diferencia entre el refuerzo positivo y el negativo. La idea es que ambos causan que la conducta que los precede se incrementa, pero por mecanismos diferentes. En el refuerzo positivo lo que yo hago me genera una recompensa, algo positivo. En el refuerzo negativo la conducta hace que desaparezca algo que sea feo o impide que algo feo se presente. Por lo tanto, me refuerza negativamente la conducta. No es que obtengo algo lindo per se, sino que me sacan algo feo del ambiente. En cambio, si yo hago algo y me dan algo feo, me están castigando y eso baja la probabilidad de la conducta. Y si yo hago algo y me retiran algo lindo que me estaban dando antes, una recompensa, también la conducta va a ser menor en el futuro y eso se denomina reforzamiento por omisión. Vamos a hacer una transición desde la clase esta hasta los ejemplos que voy a mostrar en la última parte.
muchos de todos estos fenómenos que estamos viendo de condicionamiento clásico y operante y aprendizaje se pueden utilizar para evaluar un conjunto de fenómenos de interés en investigación básica. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver los efectos y consumo de sustancias. Yo, por ejemplo, puedo generar condicionamiento clásico entre una droga, entre los efectos de una droga y una caja determinada con características particulares, un color, ciertas propiedades del piso, que sea áspero. Y en cambio, yo otro día le puedo dar a la rata nada, o solución salina, agua, algo que no le haga absolutamente nada en una caja diferente. Y finalmente puedo evaluar la conducta de la rata de preferencia o evitación por el sector que predice los efectos de la droga. En general, drogas como cocaína o anfetamina generan que la rata pase mucho más tiempo en el sector que predice los efectos de esas drogas en comparación a otro sector que no predice los efectos de las drogas. Es decir, este es un estímulo condicionado excitatorio en relación al efecto de la droga y este es un efecto condicionado inhibitorio. Obviamente también yo puedo evaluar en qué medida las diferentes drogas de abuso, como anfetamina o cocaína, producen o mantienen autoadministración, es decir, que la rata haga una conducta inicialmente neutra, como es palanquear en una caja para obtener el acceso a la sustancia. Haciendo eso yo puedo ver efectivamente que la rata no solo se autoadministra alcohol o alguna sustancia que pueda tomar, sino que también se administra las sustancias directamente al cerebro. Y en este caso yo puedo evaluar en qué medida la droga mantiene más la conducta de autoadministración en referencia a una sustancia inocua como es solución salina. Lo que están viendo ahí es una caja operante clásica y en este caso particular se le pone una textura abajo, una textura de lija o algo para generar un apareamiento, un condicionamiento clásico en el marco de este conducto operante. En general aquí en esta parte, ahí lo marco, en esta parte hay agujeros o hay palancas que las ratas, por ejemplo, pueden palanquear para obtener comida u otros reforzadores. Ahí estamos viendo en un close-up, por ejemplo, ¿ven? Pueden meter la nariz por ese agujero, se llama nose poke, y eso produce, por ejemplo, que caiga comida en ese sector y uno puede evaluar diferentes fenómenos de aprendizaje de esa manera. Bueno, con esto vamos a finalizar esta sección de la clase y vamos a ir a la última, en la cual vamos a hacer una transición desde este tipo de ejemplos que estamos mostrando ahora para ver ejemplos de aprendizaje de memoria en humanos y en animales. Esa va a ser la última parte de la clase.